Comencemos entonces hablando sobre qué es exactamente MySQL. Para empezar, MySQL es un SGBD, un sistema gestor de bases de datos. Es muy popular en entornos web y eso tiene que ver sobre todo con su eficiencia, con una razón histórica, que es que cuando MySQL arrancó era el motor probablemente el más eficiente que existía, respondía a las consultas muy rápido. Claro que esa eficiencia venía de la mano de un cierto relax en algunas cuestiones que hacen a la consistencia y la seguridad de los datos, las que llamamos las propiedades ácidas de las bases de datos relacionales. Hoy en día, la verdad es que con el correr del tiempo, las versiones nuevas, MySQL ha logrado una muy buena performance, un muy buen rendimiento, sin necesidad de dejar de lado esas cuestiones de seguridad. Lo cual la verdad que lo hace una alternativa muy buena a otros competidores similares, como pueden ser Postgre o Oracle o tantas otras bases de datos relacionales. Es un servidor muy robusto, soporta muchas conexiones a la vez y también es de código abierto. Eso quiere decir que lo podemos, si tenemos las ganas y el conocimiento, modificar a nuestro antojo, mejorarlo, volver a dárselo a la comunidad o por ahí auditarlo a ver si hay algún error o agujero de seguridad que no haya sido detectado aún. Estas son algunas de las características principales que tiene MySQL, como ser que es multiplataforma, un tema muy importante. El mismo sistema, bueno, ya que es de código abierto, está escrito en código C, uno puede compilarlo para la plataforma que quiera, eso se entiende por Linux, Windows, Mac o cualquier otro sistema operativo, con tal que haya un compilador C, MySQL se puede compilar y se puede correr ahí. Respecto al estándar SQL 92, esto es un estándar justamente previo a este estándar. Había muchos dialectos, digamos, de SQL. El MySQL adoptó el SQL más estándar que existe, el ANSI SQL 92, que, eso dice los tipos de datos que se pueden usar, cómo se hacen los joins y demás sentencias SQL. Y esto nos permite, de repente, tomar una base de datos que estaba pensada para ser utilizada en un motor diferente y migrarla hacia MySQL sin demasiado problema. Bueno, decía antes que es de código libre o open source, se puede adaptar entonces a las necesidades propias de cualquier organización. Muy importante, es un motor de bases de datos relacionales, o sea, toda la información está almacenada en tablas que tienen columnas, cada columna tiene su tipo de datos y demás, y tiene características que remiten a la integridad referencial, como ser las claves foráneas. Si bien esto es una característica tal vez bastante especial que tiene MySQL, que cuando uno crea una base de datos o inclusive una tabla, puede definir el tipo de motor que quiere utilizar para ese almacenamiento. Eso lo veremos ya en una clase posterior, pero es importante tenerlo en cuenta porque de algún modo eso quiere decir que las características de integridad referencial son opcionales, aunque en la mayoría de los casos se utilizan. Ya hablé sobre la velocidad, es un motor muy rápido y también es un motor que permite una cantidad muy grande de conexiones a la vez y también tiene características avanzadas como la posibilidad de particionar la base de datos para distribuirla entre diferentes servidores, si en el caso de que la carga sea suficientemente grande y demás. Realmente es una muy buena herramienta. Y justamente hoy en día en la web está presente en una gran cantidad de sitios, acompañado de su amigo inseparable, el PHP. Bueno, un poco así a nivel general, ¿cómo se usa MySQL? Tenemos un cliente, que será una computadora, que se comunicará en forma, como vemos en la diapositiva, en forma bidireccional con un servidor MySQL, y ese servidor será el que almacene efectivamente los datos en el disco y será el que en definitiva administre completamente todo el disco. Esto es similar a cómo funciona en cualquier otro motor de bases de datos relacional. Pero en particular en MySQL estamos muy fuertemente ligados al modelo cliente-servidor. Tenemos entonces un cliente, que será una aplicación, un servidor, será otra aplicación, y por último tendremos por detrás el almacenamiento físico de los datos. Así que para instalar un servidor MySQL, o más bien para instalar un MySQL, tenemos que al menos hablar de instalar dos aplicaciones, un cliente y un servidor. Entonces te propongo que me acompañes ahora para ver cómo se hace esta instalación.